Amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho, donde ponemos a tu alcance los conceptos jurídicos elementales. Cada año se presentan ante el Congreso de la Unión los paquetes económicos que responden a las necesidades y a las presunciones que tiene el gobierno mexicano sobre aquellos aspectos económicos que habrán de alguna manera de regular o de normar su actividad para el ejercicio posterior. Ya se han presentado los del 2022, tienen una serie ahí de situaciones que pueden ser muy interesantes. No se vaya, vamos a platicar con un especialista. Volvemos en un segundo. En Derecho, con Carlos González Robles. Ya estamos de regreso, como les comentaba antes del corte. El día de hoy vamos a hablar de algo que nos incumbe a todos los mexicanos, pero a veces lo vemos algo como muy lejano. Nos acompaña hoy un especialista que es el licenciado Tulio Salanueva Brito, que es un abogado egresado de la Universidad Autónoma de México y también contador público por también nuestra máxima casa de estudio. Es una persona que se ha desempeñado desde hace mucho tiempo en el ejercicio de la profesión de abogado, muy enfocado a los aspectos de tipo fiscales y tributarios. Tulio, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a este programa. Hola, Carlos, muchas gracias por la invitación y honrado de estar en tu programa. Tulio, se mandaron los criterios económicos para el año 2022 y el paquete económico, como le decimos de manera muy pomposa. Sin embargo, la gente lo ve como algo muy lejano, como que pues, hay una cosa del gobierno y de los partidos y de los diputados, pero la realidad es que es algo que tenemos mucho más cercano a nuestra vida diaria de lo que en realidad a veces queremos confesar o queremos creer. ¿En qué sentido está esto tan cercano en nuestra vida, Tulio? Pues es algo sumamente relevante, para nada lejano. Es una oportunidad que tenemos como ciudadanos de conocer cómo se va a ejercer el gasto público y además cómo va a impactar en la economía de todos. Definitivamente, aunque pareciera algo superficial, no lo es, porque de alguna manera nos va a impactar ya sea positiva o negativamente en cuanto a las finanzas personales. Pagaremos menos impuestos o pagaremos más, o inclusive podremos acceder a determinados programas sociales o beneficios que prevé el gobierno para todos los gobernados. Mira, yo he sido muy crítico siempre de los gobiernos en general y de este en particular. La gente que me lee en mi columna en el periódico El Financiero y que sigue este programa sabe que normalmente soy crítico con lo que está haciendo la Cuarta Transformación, pero tenemos que reconocer que en materia de la contribución, en materia fiscal, hoy están haciendo muy bien las cosas, ¿eh? Están realmente logrando que se reduzca mucho la evasión fiscal, la elusión fiscal, la planeación fiscal, una serie de cosas que se usaban como artilugios para evadir impuestos. Y parece ser que en este paquete para el año 2022 tienen una intención muy importante de hacer más grande la base de contribuyentes. ¿Qué has escuchado tú sobre esto, Tulio? Estás en lo cierto, yo coincido contigo. Uno de los objetivos principales del gobierno es hacer eficiente el gasto público. Y no solo en este país, es una política pública a nivel global que las contribuciones, los impuestos y los ingresos del gobierno deben servir para el bienestar de la gente. Más allá de matices políticos, de ideologías partidarias, creo que como especialistas en la materia debemos desglosar, debemos analizar, estudiar si el gobierno está cumpliendo esta meta. Y como bien lo dices, hay una intención, una línea muy clara que busca eficientar la recaudación, pero creo que no es suficiente. La recaudación debe servir para, como lo decía, para el bienestar de la población, y es lo que estamos por ver. La iniciativa que nos ocupa no solamente es acerca de los ingresos que recibirá el gobierno, sino cómo los repartirá, cómo hará esa planeación y por supuesto que se refleje en el bienestar de la gente. Sí, porque existe la obligación de todos los ciudadanos, según establece el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, de contribuir al gasto público. Eso lo tenemos que hacer todos. Y lo que en este momento está discutiéndose, bueno, va a empezarse a discutir en el Congreso, es justamente de dónde va a venir el dinero del gobierno y en qué se lo van a gastar. Ahora, ¿de dónde va a venir el dinero? Esta es una cuestión que es muy importante. ¿Tú has escuchado hablar
porque prometieron que no iban a subir impuestos, tienen criterios económicos que a veces están un poquito volados, de que el barril de petróleo en $90, no sé cuánto. ¿Qué has escuchado tú sobre esta necesidad del Estado de tener más dinero? ¿De dónde lo piensan sacar? ¿Y cuáles son sus criterios económicos con los cuales están tomando como referencia? Sí, claro. Bueno, es una cuestión muy difundida desde que inició este gobierno en cuanto a que no se iban a implementar nuevos impuestos o contribuciones. Lo que están haciendo, y como tú lo señalabas, están haciéndolo bien, es aumentar la base de contribuyentes. ¿Qué quiere decir esto? Que todos quienes ejercemos alguna actividad económica en este país o bien recibimos ingresos de alguna fuente, tenemos que contribuir al gasto público. Ya lo decías tú, y además es un precepto que prácticamente no ha sido modificado desde que entró en vigor nuestra Constitución. Los mexicanos tenemos la obligación de contribuir al gasto público en forma proporcional y equitativa. Mira, yo creo que también aquí hay una cuestión que es clara, ¿no? Todos los que nosotros consideramos como economía informal, muchos de los vendedores ambulantes, puesteros, tianguistas, para ellos no creo que vaya a haber tanto cambio, porque ellos sí pagan, no pagan contribuciones. Lo que pagan son extorsiones, mordidas al líder, pero la realidad es que ellos sí están haciendo una erogación de sus ingresos para poder trabajar. Entonces, a lo mejor por ahí va un poco el gobierno. ¿Por qué existen estos informales que pagan? Pues porque son finalmente un botín político, como decías bien. Si lo hacen sin este matiz político, puede funcionar, ¿no te parece? Por supuesto, totalmente de acuerdo. Creo que ese es el gran error que hemos tenido, el pretender contribuir de alguna manera o pagar prebendas, pagar extorsiones y no hacerlo por los canales adecuados. Si el gobierno pusiera orden y los ingresos llegaran efectivamente a las arcas públicas, entonces habría manera de exigir mejores servicios, de exigir más educación, pero por supuesto la cuestión es que se haga eficiente esa forma de recibir los ingresos y de distribuirlos entre la población. Mira, yo creo que todo va encaminado hacia allá. Estamos a hablar y podemos hablar ahorita en el siguiente segmento un poquito de lo que contiene este nuevo paquete, la ley de ingresos, presupuesto de egresos, sobre todo esta nueva figura del contribuyente de confianza que quieren crear para que la gente se vea más motivada a pagar impuestos, aparentemente con una tasa muy pequeña. Pero vamos a ir un corte y volvemos en un minuto. No le cambie, estamos en su programa En Derecho. En Derecho. Continuamos. Vivimos en un mundo dominado por las tecnologías de la información y la comunicación. Los medios de comunicación mejoran el alcance y el impacto de nuestros productos y servicios. Incrementa tus clientes y gana posicionamiento en tu marca. Anúnciate en IDC y sé parte de los cambios que marcarán diferencias en los medios digitales 2021. Si estás interesado, mándanos el siguiente código para hacer válida la promoción especial que IDC tiene para ti en conmemoración de sus 35 años. En Derecho. Regresamos. Bueno, pues estamos de regreso en su programa En Derecho con un tema que nos importa a todos los mexicanos, el pago de las contribuciones, sobre todo ahora que está discutiéndose en el Congreso el paquete económico, ley de ingresos, presupuesto de egresos para el año 2022. Nos acompaña el licenciado Tulio Salanueva, quien es un experto en materia fiscal y contributiva. Tulio, decíamos antes del corte que, bueno, efectivamente, pues ahora ya está en discusión este nuevo paquete. Y algo de las ofertas muy atractivas que hizo el presidente de la República cuando era candidato a la presidencia era justamente que no iban a subir impuestos. La verdad es que nadie le creyó, y nadie le creyó porque su énfasis siempre fue en el gasto fiscal, y lo que muchos decíamos, bueno, si va a gastar tanto en cuestiones sociales, ¿de dónde va a sacar el dinero? Pero parece ser que ha cumplido, por lo menos para 2022 no se vislumbran nuevas contribuciones. Así es, no hay en la ley de ingresos ni en el presupuesto de egresos visos de alguna contribución nueva. Lo que se pretende ahora es, como tú dices, crear un nuevo régimen de contribuyentes. Si bien por mandato constitucional, estimado amigo, la recaudación debe de ser
a partir de una autodeterminación. Lo cierto es que con esto se pretende de alguna manera facilitar a todos los contribuyentes ese pago de contribuciones. Y esto no es más que hacer una preliquidación por parte de la administración, y el contribuyente que esté de acuerdo con la misma, pues hará el pago correspondiente. El que no, el que tenga todavía alguna intención de hacer planeación fiscal, de hacer movimientos de algún tipo, pues hará declaraciones no conforme a lo que determine el sistema del SAT, pero es un cambio significativo y habrá que ver cómo funciona. Creo que la intención del Ejecutivo, al menos en este momento, se cumple. No hay nuevas contribuciones, pero ojo, eso no quiere decir que no vayamos a pagar impuestos. La intención es que paguemos impuestos, que lo hagamos en forma correcta y que la economía funcione como debe de ser. Julio, no hay nada más neoliberal que los impuestos. O sea, la realidad es que esta famosa frase de death and taxes que se acuña en los Estados Unidos, estamos hablando de la sociedad más neoliberal, más económicamente libre que existe en el mundo, y es un gobierno de izquierda el que en este país, que dijo primero a los pobres, parece ser que quien realmente pueda hacer una transformación en materia fiscal. ¿Es contradictorio o es justamente a lo que debimos de haber enfocado nuestras baterías desde hace muchos años? ¿Cuál es tu opinión? Indiscutiblemente las cosas se hacían mal, no había una correcta administración de las finanzas y por lo tanto no había una recaudación eficiente, había amiguismo, había muchos favores fiscales que afortunadamente desde mi punto de vista se han ido suprimiendo. Cada nueva administración se establecía un paquete de condonaciones que era sumamente lesivo para el gobierno y para las finanzas, porque aquellos que debían, ya como un ciclo, preferían esperar al nuevo gobierno, hacer uso de ese beneficio y las finanzas se caían inexorablemente. Una de las políticas acertadas desde mi punto de vista es la eliminación de esas condonaciones, pero no solo eso, la intención de que todos paguemos impuestos también es muy, muy sana para un gobierno. No obstante, efectivamente, como lo decías, ningún ciudadano estamos de acuerdo en pagar impuestos. Es una cuestión que nos lastima, nos agrede nuestro patrimonio personal, pero habrá que ver cómo se ejerce ese gasto. Y ahí contesto tu pregunta, si le damos un matiz de un gobierno con una ideología neoliberal, socialista o de cualquier tipo, pues habrá que esperar resultados. Y en este gobierno todavía hay que esperar que se cumpla el postulado que pregona nuestro Ejecutivo. Pero bueno, volviendo un poquito a la parte legal, ¿por qué es importante esta discusión sobre las leyes de ingresos? ¿Por qué tiene que haber la representación del Congreso y no simple y sencillamente tras que el Ejecutivo lo imponga? ¿Cuál es la razón de ser de que existe esta representación de la gente en la discusión de las contribuciones? Por supuesto, es una excelente pregunta y además tiene una razón histórica. Luchas armadas inclusive, la necesidad de que el Congreso discuta los dineros públicos, la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos, es el indebido uso que se hacía de los recursos en gobiernos tiránicos, en dictaduras, inclusive gobiernos socialistas, y por eso en las democracias se discute los postulados de un gobierno abierto, que no es más que en un foro público, en este caso en el Congreso de la Unión, se conozca por parte de los representantes populares cuál es el origen de esos ingresos y cómo se van a gastar. Mucho se discutía a partir de la nueva conformación del Congreso de la Unión, quién tendría la facultad o el poder para aprobar estos ingresos. Sí, ahora, aquí hay que ver una cuestión, normalmente hablamos de impuestos, pero las contribuciones son más que los impuestos. Y yo creo que este es el segundo golpe de timón que de este gobierno. El primero tuvo que ver con una reforma que entró en vigencia hace muy poquito tiempo con su prórroga, que fue la relativa al outsourcing, sin calificar, porque había outsourcing bueno, ya había outsourcing malo, ya eso es un debate que se ha dado mucho. Pero la realidad es que también eso
tiende a incrementar la recaudación en materia de seguridad social, que la gente no sabe que la materia de seguridad social pues es eminentemente una materia fiscal. También que las empresas y los patrones llevaban mucho tiempo intentando minimizar los pagos. ¿Consideras que esto cierra la pinza desde el punto de vista jurídico para evitar justamente esta evasión, elusión, planeación o como le queramos llamar? Bueno, no cierra la pinza, pero es un gran avance en materia legal y creo que también en materia social. Si bien efectivamente esta reforma tiene como objetivo generar mayores ingresos para los entes de seguridad social, no hay que olvidar que va a tener sobre todo un impacto positivo en los asalariados, en la base trabajadora. Y ello porque la reforma atinadamente exige a los patrones reconocer antigüedades, el pago de prestaciones, pero además, al reconocerse derechos puntualmente de los trabajadores, por supuesto la antigüedad, pues va a haber un ganar-ganar de todas las partes. Sí, sin duda alguna no lo veíamos venir. Yo creo que nadie pensó que fuera a ser este gobierno de transformación social quien fuera a hacer también esta transformación en materia fiscal. Sin duda alguna creo que están yendo por un buen camino. Pero también por ahí tienen sus asegúnes. Si tienen sus asegúnes, ¿cómo lo plantearon? Lo plantearon con los grandes contribuyentes que eran evasores de manera cíclica, de manera permanente, de manera recurrente, y que les leyeron la cartilla y que de manera voluntaria en un momento dado fueron grandes corporaciones que evadían miles de millones de pesos. Ahora resulta que ya lo están pagando. Mostraron el músculo. Y yo creo que de esto vamos a hablar regresando ahorita del corte, porque hay una cuestión que está inquietando a mucha gente con respecto al involucramiento de la Unidad de Inteligencia Financiera en aspectos fiscales. No se vaya, volvemos en un minuto. En Derecho. Continuamos. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. En Derecho. Regresamos. Pues ya estamos de regreso aquí en su programa En Derecho, donde ponemos a tu alcance los conceptos jurídicos elementales. Hoy estamos teniendo una charla muy interesante en materia fiscal y contributiva con un experto, el licenciado Tulio Salanueva Brito, que es desde hace muchos años un especialista en la materia. Tulio, decíamos que, bueno, si bien es cierto, han hecho bien las cosas en esta administración, hay que darle honor a quien honor merece en materia de contribuciones y en materia de recaudación. Pero ahora hay una noticia por ahí que empieza a inquietar mucho a la gente, porque parece ser que ya están a punto de pasar algunas personas que están en las listas negras del SAT, no forzosamente por haberse retrasado en el pago de sus impuestos, sino por otras razones que ahorita nos vas a explicar, que parece ser que ya van a haber comunicaciones entre el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera para que investiguen a las personas que están en estas listas negras. ¿Qué has escuchado tú sobre este tema, Tulio? Fíjate que constituye un gran problema la parte técnica que tú acertadamente ilustrabas en este momento. La cuestión es que la autoridad, particularmente la autoridad administrativa, el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera, pretenden incorporar a una lista negra a todos los contribuyentes que se encuentren en los supuestos del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación. Pero lo que es irregular, desde mi punto de vista, es que lo hagan a través de una resolución miscelánea fiscal que no pasa por el Congreso de la Unión. Recordemos que uno de los requisitos sin los cuales no podría surtir efecto una sanción es que se encuentren establecidos en una ley. Y al parecer en este punto lo que se pretende es crear conciencia en el contribuyente del cumplimiento de sus obligaciones. Si bien esto es una política correcta,
creo que la vía por la que lo están intentando ejecutar no lo es. Y eso va a provocar un cúmulo de acciones legales y, por supuesto, la inconformidad del contribuyente. Definitivamente se pueden hacer mejor las cosas y esperemos más sensibilidad de parte del Ejecutivo y, por supuesto, del ente recaudador para que la recaudación no lastime los derechos de todos los ciudadanos. Sí, pero mira, hubiera sido ingenuo pensar que así como lo hicieron con los grandes contribuyentes al inicio de la administración, no lo iban a empezar a hacer también con los pequeños contribuyentes. Ahora, como dices, si dices bien, no es que vayan a meter a todos en la UIF, ¿no? Para que nos investiguen porque te atrasaste en tu declaración, en tu pago provisional, en lugar de pagar el 17, lo pagaste el 20. No va a ser por ahí. ¿En qué supuestos son los que sí está contemplando la ley? Esta comunicación entre la autoridad fiscal con la autoridad fiscalizadora de la UIF. Sí, claro. Bueno, los supuestos son múltiples, están establecidos en el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación y de manera enunciativa podemos hablar de las empresas que simulaban operaciones, de las empresas que no coincidían sus registros domiciliarios, su identidad con las listas del SAT y un cúmulo más. Pero adicional a eso, la cuestión es que se traslada esa lista a una unidad diferente, a la unidad de inteligencia financiera, quien además tiene la facultad de bloquear cuentas bancarias. Y esto para cualquier entidad económica, pues es un punto sumamente sensible que hace prácticamente inoperable el funcionamiento de cualquier entidad. Es lo que habría que cuidar mucho y necesariamente buscar que se haga por los canales adecuados. No basta que se incluya en la lista y que se pase a una nueva autoridad para que se dé esta afectación. Creo que la autoridad debe ir más allá, debe ser más sensible a la problemática y establecer lineamientos muy claros para que esto pudiera llegar a suceder. Es preocupante, pero aún hay tiempo de discusión. Sí, bueno, pero además porque pues, ¿qué no es esa la chamba de la Procuraduría Fiscal? O sea, cuando alguien está cometiendo alguna acción que se convierte en un delito fiscal, pues no lo tiene que hacer la Procuraduría Fiscal, o sea, es una invasión también de competencias, ¿no te parece? Por supuesto, además de ser el trabajo de una unidad especializada, no puede simplemente trasladarse una información de una entidad a otra. Hay una labor de investigación, de revisión de los estados contables y fiscales financieros de cada contribuyente, que no puede ser simplemente a través de una comunicación interna. La labor es mucho mayor y en esta parte definitivamente creo que hay terrorismo fiscal, se equivoca la autoridad administrativa y habrá que preparar una muy buena defensa para que no salgan lastimados los derechos de todos los gobiernos. Oye, van a llover amparos, seguramente. Espero que no, espero que el Congreso, que la autoridad se sensibilice sobre el tema, pero si no es así, pues hemos tenido ejemplos históricos muy interesantes. Cuando entraron en vigor nuevos impuestos en anteriores administraciones, el trabajo de la Corte fue titánico. Hubo montañas, hubo amparos colectivos masivos que definitivamente hicieron ineficiente la administración de justicia. Y para que eso no suceda, ojalá y el Congreso haga un buen trabajo y la autoridad mande una iniciativa que no lesione los derechos de los ciudadanos. Sí, claro, porque si no sería evidente, bueno, sería un amparo, o sería combatible por amparo por todos lados, ¿no? Desde la misma forma en la cual se ocasiona o se genera esta nueva atribución para la UIF, desde la misma forma en la cual se comunican los datos confidenciales de un contribuyente de un lado a otro, pues hay por todos lados donde tumbarlo en caso de que el Congreso de la Unión no tenga esta sensibilidad de la que hablas. No lo pudimos decir mejor, hay por todos lados por donde hacer una buena defensa y por eso sería muy importante que la autoridad retome el tema y lo haga con mucha responsabilidad. Sí, efectivamente. Ahora, aquí también hay una cuestión que es importante, que bueno, desafortunadamente cada vez nos queda un poco menos de tiempo. Me gustaría que concluyeras en un minuto, mi querido Tulio, ¿qué opinas tú del porvenir económico en términos de los criterios que se planean para el año 2022? ¿Es factible que tengan la recaudación que creen? ¿Es factible que puedan gastar el dinero que tienen? Tenemos un minutito, por favor, te pido para concluir.
Por supuesto que es factible. Muchas gracias, antes que nada, por la invitación. Es factible, es posible y es necesario que todos los actores políticos y económicos hagan su trabajo y lo hagan bien. Si hay una eficiente recaudación, también el ciudadano tiene derecho a exigir mejores servicios, mejores oportunidades, y es un trabajo de todos. Sería irresponsable decir que solo el gobierno tiene la labor de hacer esta función recaudadora y de gasto. Nos corresponde también a los ciudadanos, a nosotros como especialistas en el tema, revisar puntualmente todas las iniciativas que se desarrollen para tal efecto. Muchas gracias. Gracias, Tulio. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Sin duda alguna van a haber muchos temas que vamos a tener que tocar en el futuro. Ojalá que podamos volver a contar con tu presencia. Ha sido un honor tenerte esta noche, Tulio. Gracias a ti. Y sobre todo, muchas gracias a usted por haber acompañado esta noche. Muchísimas gracias. Que tenga usted un excelente día. Hasta la próxima.